Hola, soy Rita y hoy hacemos deco navideña. Perfecto para colocar en los regalitos como posavasos, hacer una guirnalda o decorar nuestro árbol. Voy a utilizar este hilado rústico que es un simil-yute, tiene 2 hebras y tiene más o menos de 2 a 3 milímetros de grosor y lo voy a trabajar con un crochet de 6 milímetros. Vamos a empezar por el centro de la estrella haciendo un anillo mágico. Entonces envuelvo ahí, voy a tomar hebra, ajusto acá, haciendo una cadenita y ahora agrego 2 cadenas más para el primer punto alto. Tiramos de acá para ir cerrando el anillito y ahora tomo hebra y voy a agregar, envolviendo acá el anillo, 2 puntos altos más. Acá tenemos un bloque de 3 puntos altos. Separo ahora por 2 cadenas al aire, tomo hebra y repito, agrego 3 puntos altos envolviendo el anillo central. Y repito, separo por 2 cadenas y voy envolviendo el anillo con los bloques de 3 puntos altos. Nos tiene que quedar un total de 5 bloques separados por 2 cadenitas. 1, 2, 3. Repito una vez más. Ahí ya van 4. Separo por 2 cadenas y coloco el último bloque. 1, 2 y 3. Una vez que tengo 1, 2, 3, 4, 5 bloquecitos, tiro despacito de la hebra para cerrar un poquito el anillo. Las últimas 2 cadenitas de separación las vamos a reemplazar por un punto medio alto, entonces monto hebra, pincho en la tercera cadena de altura y cierro la vuelta. La vuelta 2 la vamos a comenzar con 3 cadenas que equivalen al primer punto alto y ahora envuelvo acá en el espacio de inicio y voy a completar con 2 puntos altos más. Ahí. Ahora voy a hacer en el punto central, el punto alto central de estos 3 que tengo, un punto bajo. Salto ahora al espacio siguiente, envuelvo acá y voy a colocar 3 puntos altos, 2, ahí se me soltó la hebra, y 3. Y ahora hago 3 cadenitas al aire en la punta y vuelvo al mismo espacio y completo con 3 puntos altos más. Y ahora repito, busco el punto central, el del medio, coloco acá, punto bajo, ahí ya tenemos una punta completa y ahora tomo la lazada y me voy al espacio de las 2 cadenas y acá completo con 3 puntos altos, 3 cadenitas al aire y vuelvo y agrego 3 puntos altos más, 2 y 3. Punto bajo en el medio y salto al próximo espacio y coloco acá 3 puntos altos, 2 y 3. 3 cadenitas al aire, 1, 2 y 3. Y completamos con 3 puntos altos más, 2 y 3. Coloco un punto bajo en el punto alto del medio de la vuelta anterior y ya estamos casi terminando. 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3 cadenitas al aire, 2 y 3.
y vuelvo y coloco los 3 puntos altos, 2 y 3, punto bajo acá en el medio. Vamos acomodando para que nos quede bonita, bonita, bonita. Tomo hebra y completo acá en el espacio de inicio 3 puntos altos. Y si quieren hacer, por ejemplo, un posavasos, entonces no vamos a necesitar la cuerdita. En ese caso van a hacer 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y buscan acá la tercera cadenita, cierran, cortan hebra y esconden la colita final en la parte de atrás con una aguja lanera. Si no, también lo pueden dejar así y se lo atan a los regalitos de Navidad, uno para cada uno, con una etiquetita con el nombre, queda precioso. También le podemos hacer, yo le hice a esta la tirita para poder formar guirnaldas. Se pueden colgar de las cortinas, los picaportes, en algún mueble como objeto decorativo. Eso cada una le van encontrando donde ubicarlas, que quedan preciosas. Y entonces acá, para hacer la parte de arriba, lo que hice fue hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 20 cadenitas. Esto cada una lo hace de la medida que quiere y se fijan que la cadenita esté derechita. Cerramos con un punto deslizado acá al comienzo de la cadena y ya después sí me voy con un punto deslizado para cerrar ahí en la tercera cadenita de altura. Y acá ya podemos cortar y este pedacito lo escondemos en la parte de atrás. Voy a hacer un punto deslizado acá. Y después pasamos esta hebrita para atrás y la escondemos con una aguja lanera. Por supuesto que pueden ustedes decorarla, le pueden poner una cintita roja, se le pueden pegar pompones, lentejuelas con alguna silicona fría y ya tienen listas sus estrellitas para decorar toda su casa con este look navideño. Les mando un besito, ¡feliz Navidad!